Mi nombre es Iván, soy un comedor compulsivo. Sé con certeza y gratitud que estoy abstinente porque elijo tres alimentos en la hoja gris. Los reporto con un día de antelación. Peso mi comida, no como nada entre ellas, solo bebo agua e infusiones. Y por ello la abstinencia es lo más importante en mi vida sin excepción. Y hago esas prácticas espirituales desde el 5 de noviembre del 2022. Bueno. Pues agradezco mucho este servicio y bueno, al limitarme a compartir y leyendo un tanto los flyers, eh, pues lo importante era como pues enfocarlo en la gratitud como, como valor espiritual que pues se me ha regalado al transitar en esta confraternidad. Bueno, ahorita que leían la lectura, no había contemplado justamente que la gratitud iba enfocada al ejercicio del paso 12. Hace algún par de semanas, pues en el estudio de otra confraternidad de la cual soy miembro, porque también soy una persona codependiente, justamente en el estudio estábamos acabando el paso 12, donde, pues, además de ser como un recuento del camino espiritual de los pasos anteriores, eh, pues el reconocimiento de la derrota y de la impotencia personal, el cómo me relaciono con con la idea de pedir ayuda como la única vía de escape o la única solución para salir de mi adicción. Y pues confiar en que esa ayuda recibida a través de otros adictos, al igual que yo, era pues mi camino. Luego, pues reconocer los aspectos de mi vida que identificar que mayores culpas y resentimientos y vergüenza me han causado a lo largo de mi historia de vida como persona y como adicto. Y después, pues, hablárselos y hablarlos con otro ser humano como una expresión de ese poder superior en el cual estoy aprendiendo a confiar. Y después, pues la renuncia a la parte placentera de mis efectos de carácter. Porque bueno, al reconocer pues mis resentimientos y al hablar de mis culpas, pues me devuelve un poco a la responsabilidad. Ya me quedé sin coartada de señalar a otros para ver pues las consecuencias de mi adicción. Y pues es una renuncia muy difícil y muy dolorosa. Entonces, lo siguiente es estar en disposición, no, ni siquiera es hacerlo, es estar en disposición de esa renuncia y después humildemente solicitar que cuando él quiera, en el momento como quiera y como así lo disponga, esos defectos se vayan retirando. Y pues después regresar a la sociedad. Primera sociedad, mi familia, y después el resto. Em, Y bueno, presentarme y hacer como las enmiendas y día con día ver cómo me fue en el día, porque pues, soy ser humano y me estoy equivocando. Eh, pero bueno, tener la disposición de revisar cómo esos defectos de alguna u otra forma siguen influyendo, ponerme en disposición de hablarle a mi por superior, hablarle a otros seres, bueno, hablarle a mi poder superior a través de la oración y escuchar su voz en la meditación. Y pues justamente después de eso es llegar como a este punto, porque me acuerdo que en la lectura hablaban mucho resaltaban mucho
la alegría de vivir como pues resultado de la práctica de los pasos y la vida útil y feliz. Y pues en ese tiempo el reconocimiento o lo que decían de mí como adicto, como esas tres principales características. Ser infantiloide, tener como una idea sobrevalorada de mí o por el contrario, también infravalorada. No poder estar como en ese punto medio. O soy lo máximo o soy lo peor. Y bueno, y que el único camino para mantener esa sobriedad es justamente acercarme a otros y pues compartirles lo único que se me ha regalado, que es mi experiencia. Desde ese lugar, y yo, bueno, en algún momento lo he compartido, la forma en cómo yo entré a la hoja gris eh, fue porque el resto de mi grupo presencial se había cambiado de casita, por decirlo de alguna forma. Y era esa opción o ya no, o buscar otra confraternidad. Un poco pues, por el cuidado del bienestar común en ese momento. Y yo se los he compartido, o sea, lo he compartido en algún otro momento. Cuando me plantearon todo lo que implicaba hacer la hoja gris, pesar, medir, reportar, anticipar, no tomar decisiones individuales en cuanto a la comida, el restringirme o más bien solo atender a una lista muy precaria en mi cabeza sí lo dice. Es recuerdo un poco de ese momento, muy precaria de alimentos, yo lo veía imposible. En algún momento fue como esta percepción de no sé cuánto voy a adorar, no sé si esto en algún momento se me vaya a regalar honestamente, no me siento, yo no me siento con la capacidad de llevarlo, de llevar esa abstinencia. Y justamente creo que el tema bueno, efectivamente, yo solo por mis propias cuentas, por mi propio esfuerzo, por mis propias capacidades, no había forma en que yo pudiera sostener una abstinencia así, porque como adicto mi enfermedad es la enfermedad del aislamiento. Es esta tendencia a no pedir apoyo, a no recurrir a nadie, a sentir que yo puedo resolver las cosas sin ayuda. Pues no saber qué hacer con el dolor, porque pues desafortunadamente para mí la adicción a la comida y a otras cosas fue una respuesta de cómo aprendí a lidiar con el dolor emocional. Y pues en el caso de la comida y de tanto la codependencia y otra situación que estoy trabajando, eh, pues al hacer los inventarios, justamente hay recuerdos infantiles de cuando empecé yo a comer de forma compulsiva y a tener las otras conductas. Y eran en momentos de mucho dolor, de mucha confusión, de mucho enojo. Y pues siendo en ese momento un niño, pues no tenía otro recurso más que esos. Eran los recursos con los cuales yo contaba para lidiar con mi adicción. Em, Y pues eso me dejó un aprendizaje bien, bien disfuncional y es la única forma de lidiar con el dolor emocional que se convierte en sufrimiento es a través de los consumos. Y pues como eran consumos que me daban mucha vergüenza, pues los hacía solos. Los hacía solo. Por eso, pues este pensamiento inicial no estaba equivocado. Esto yo no lo iba a poder hacer solo. Pero ahí entra la primera parte. Ese cambio, esa transición en mi recorrido, en mi camino espiritual, la hice acompañado, la hice en una comunidad, la hice
con compañeros de forma presencial y ya después de forma virtual, que también estaban haciendo lo mismo, que podían comprender lo que implicaba un grado de, o un momento de, o un síndrome de abstinencia, que pues de alguna forma habían atravesado eh, pues la angustia eh, de no recurrir a la comida o a tener que picar cuando algo en lo cotidiano no les iba bien. También esta dinámica de la GCA de no tomo decisiones entre comidas. Si tengo que hacer un cambio, lo tengo que avisar. Si pasa algo, algún accidente, pues no me lo con mi comida porque me llegó a pasar. Alguna vez se me cayó un alimento por completo y ahí, entra ahí este como pensamiento pues si es algo bien sencillo, ¿por qué no lo voy a resolver yo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no estoy facultado para resolver eso tan simple como pues, cambiar el alimento? Pero luego es como recordar justamente cómo ese pensamiento, en ese momento que parece efectivo de lidio con algo que me incomoda solo, fue lo que me llevó a los consumos. Entonces, para mí el primer punto de gratitud respecto a la enfermedad de comer compulsivo es que la comunidad y la confraternidad me llevó a ese ejercicio de humildad, a pesar de mis deseos personales, de pedir apoyo, de salir de mi aislamiento. Porque como adicto tengo que recordar esto siempre, la adicción es la enfermedad del aislamiento. Y sentir comunidad, sentir apoyo, sentir sostén, fue lo que fue ese poder superior a mis propias fuerzas. Y desde ese lugar, al ya no tener a la comida como ese refugio inmediato para el dolor, porque yo, bueno, antes de entrar a GCA, pues yo tenía en la otra casita, nuestra abstinencia era de azúcares refinados, azúcares, harinas y edulcorantes, o sea, y es una abstinencia que hasta la fecha se mantiene. Trasladamos como esos pasos, pero obviamente ya con la GCA. Este, pero pues sigue teniendo comportamientos compulsivos, en los cuales pues en momentos de dolor me daba atracones antes de entrar a la GCA, pero pues yo no sabía que eran atracones, honestamente. Ahí entra mi cabeza entraba como en controversias y decía, pues no estoy comiendo ni harina refinada, ni edulcorante, ni azúcar. Entonces, pues estoy en una abstinencia, pero el tema aquí era justamente que en esos momentos en los cuales no le estaba pasando bien, estaba comiendo de más en la anti. Pero ¿qué pasa ahorita? Y lo que doy gracias. La palabra empezó a sustituir ese refugio en la comida y la hoja gris, cosa que estoy muy agradecido por sus líneas claras y muy definidas de lo que es y lo que no es la abstinencia, pues me permitió verbalizar justamente y confrontar lo que en ese momento estaba viviendo. Y pues con ello, un poco este mensaje de la vida útil y feliz, sin tener la adicción como refugio, pues se me permitió vivir experiencias nuevas, experiencias que pues, en ese momento, a mis 37 años, pues, no había vivido. Y pues me llevó justamente a replantearme pues algunos aspectos de mi camino espiritual, a replantear, por ejemplo, algunas derrotas que pues, en ese momento no eran accesibles. No sé, pero al menos Iván, yo como persona, como comedor compulsivo, si hoy una palabra más amplia que me define es adicto. Soy una persona adicta. No solo la comida fue como pues, los primeros puentes, pero yo tengo otras cosas hacia las cuales soy adicto. Tengo una conducta adictiva, pero pues estaban tapadas, la comida los tapaba.
tener esa claridad de hacia dónde tengo que trabajar, también lo agradezco y eso se me dio a través de las experiencias nuevas que la abstinencia y la comida me obsequió. Y con esto mismo, eh, híjole, como persona adicta con una enfermedad del alma, me cuesta trabajo encontrar el punto medio. O paso del extremo de ser lo máximo, de creerme lo máximo, de sentirme muy autosuficiente, o paso al extremo de sentirme muy pequeño, muy chiquito, muy impotente. O sea, no hay ese punto medio de responsabilidad. Y bueno, poco a poco se me empezó a manifestar el servicio. El servicio me sacaba o me ha ayudado a salir un tanto de ese egoísmo, porque es ese ver en otros lo que habita en mí y pues poder poner a disposición lo único o algo bien importante que se me ha regalado, que es esta experiencia, que son las experiencias. Por ejemplo, y recordarme que, pues, que, qué era lo que tenía que hacer en momentos en los cuales estaba, sobre todo hubo en las primeras 24 horas, los primeros 90 días, sí hubo momentos en los cuales estuve tentado a recaer. Pero me acuerdo que había una junta próxima, o había que mandar el reporte, o había que notificar un cambio, y pues poder, eh, y eso, el saber que hay otro ser humano, manifestación de Dios, receptivo a eso que yo quiero comunicar, me ha hecho sentir muy agradecido. Y es recordar esa gratitud, y de mí no depende cómo la otra persona se siente, pero yo recuerdo cómo me sentí. Y poder poner eso a disposición, como en algún momento lo hicieron conmigo, me regresa a mi centro. Bueno, para ir cerrando el compartir, hay momentos en los cuales, pues como cualquier ser humano, y justamente ahorita por lo que estoy trabajando, pues uno atraviesa situaciones que causan dolor y pues se viven. Hubo muchas épocas en las cuales me resentí con mi poder superior y renegué del dolor que estoy viviendo, como parte del proceso, como parte de ser ser humano, y pues allí la adicción entraba como el refugio. Ahorita estoy en un punto en el que pues ya no tengo refugios. Poder atravesar ese dolor, poder mandar como mensajitos, ir a las juntas presenciales, poderlo compartir con otro ser humano, me han hecho poner en ese punto de, como lo dice el paso 10, el dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual. Se convirtió en sufrimiento cuando lo refugiaba a través de la adicción y era como resetear, regresar a ese punto de inicio que parece eterno, como, como esta idea alegórica de subir una piedra por una colina y llegar a ese punto y que se vuelva a bajar y tener que hacer lo mismo. Eso para mí era el sufrimiento. Pero ya sin tener algo a qué recurrir a través del trabajo o del regalo de la abstinencia con la comida, tengo la gratitud de poder atravesar ese dolor y saber que como mi mente lo decía de forma catastrófica, no me va a matar. De alguna forma me puede fortalecer, pero siempre y cuando, y esa es la única condición, yo no me lo quede solo, yo lo comparto. Y me abra a otros seres humanos en comunidad para sentir esa gratitud del apoyo. Y a su tiempo y en su momento, también poder hacer lo mismo por otro. En algún momento, ya para cerrar, me acuerdo mucho de una compañera que decía que la confraternidad no es una pirámide escalar donde hay jerarquías, es una red donde si uno se tambalea, los demás lo jalan y lo sostienen, y viceversa. Y agradezco mucho, como adicto, tener ese recuerdo. Gracias.